El primer partido que perdemos el año, ¿no? Yo creo que estamos teniendo, creo que nuestro quinto partido. Ganamos 3, empatamos 1 y perdimos 1. Yo creo que no es malo cuando no jugamos ningún partido en el Pascual. Tampoco uno sabe que es invencible, que acá no somos el Barcelona, no somos el Real Madrid. Sabemos que estamos en un equipo grande, que tenemos la obligación de ganar todos los partidos, que somos el favorito de la divisional, que somos el que tiene mejor nómina, pero bueno, uno sabe que a veces entra a la cancha y las cosas no salen y el otro día fue un partido donde no salió nada, donde agarramos un equipo que le salió todo y desde el primer minuto no hizo ver mal. Alexis, por los partidos que ustedes han jugado, ya estas 4 fechas que llevan, ¿ya encuentra un equipo acoplado que están tomando esa onda que quiere el profe Umaña? Sí, nosotros estamos trabajando, ya tenemos la idea de lo que quiere el profe. El tema es que hay que plantearla dentro de la cancha y nosotros somos los responsables nosotros somos los que tomamos las decisiones. El profe, por más que trabaje toda la semana, somos nosotros los responsables de demostrarlo y eso es el debe de nosotros, la autocrítica que tenemos, que realmente tenemos que demostrar más lo que el profe nos pide y tratar de jugar más y presionar más a los rivales, que es lo que tenemos que hacer dentro de la cancha. ¿Qué se dijo entre ustedes, Alexis, después sobre todo para lo que se viene? Porque ya lo pasado se sacan las reflexiones, las correcciones, pero por lo que viene contra Valledupar. No, a ver, ahora lo importante es que realmente volvemos a jugar en nuestra casa. Ya está habilitado el Pascual, que es muy importante. Pero nosotros somos muy autocríticos, la verdad. Sabemos, entre nosotros hablamos, tratamos de corregirnos, tratamos de buscarle las soluciones, porque acá lo que queremos todo es lo mejor para el equipo. Acá no hay nadie que realmente está tirando para atrás, todos queremos lograr el objetivo que es subir y una de la gran virtud que tiene este equipo, que somos muy autocríticos y nos decimos las cosas en la cara, de frente, sin tirarnos para atrás, sino que todo sea para sumar y esto es lo más importante de un plantel que todos queremos sumar acá. Es importante para ustedes, es una motivación regresar al Pascual, tener a su gente, al público, a la hinchada del América apoyándolos. Obvio, porque nosotros estamos acostumbrados a jugar ahí, los rivales saben que vienen al Pascual y América lo complica. Uno sabe que acá los rivales vienen a buscar un empate, si se encuentran con una victoria es porque realmente le salió, pero uno es consciente que acá en casa tiene que marcar diferencia y nosotros tenemos que pasar por arriba a cualquiera que venga acá en el Pascual y en cualquier cancha, porque nosotros tenemos equipo para ganar, pero bueno, yo creo que uno habla, pero hay que demostrarlo dentro de la cancha. ¿Cómo hacer para afrontar y ganar ese compromiso frente a Valledupar, que es un equipo que el semestre pasado mostró cosas interesantes, estuvo peleando hasta las últimas fechas con el Autónoma para llegar a la final? A ver, contra América son todos difíciles los partidos, uno sabe que se motivan, se agrandan, pero nosotros tenemos que apretarlo desde el primer minuto y salir a buscar el partido y no dejarlos pensar. Nosotros sabemos que si lo dejamos pensar ahí nos van a complicar.